para que are. Y el burrito pues siempre va tratando de alcanzar la zanahoria y lo hacen trabajar con la mentalidad que él va a alcanzar la zanahoria. Y esa es la mentalidad que tienen muchos cristianos. Creen que la vida cristiana es de esa manera. Que Dios les puso un palo. Burros pues somos, ¿no? Que nos puso un palo y que tenemos que ir viendo la zanahoria y que se aprovechen de nosotros haciendo el arado y nosotros nunca alcanzar la zanahoria. Oremos. Padre, gracias en esta noche, porque aquí estamos tus hijos, tu pueblo, y estamos dispuestos que nos bendigas, estamos dispuestos que nos ayudes, porque nosotros en nuestro ser natural ya entendimos que es imposible complacerte, pero que hay una parte en nosotros que eres tú mismo, el que te depositaste en nuestro espíritu para darnos la victoria de poder participar de tu propósito eterno. Yo te pido, Señor, que me uses a mí hablando y que mis hermanos estén dispuestos con sus oídos abiertos y un espíritu agudo, un espíritu que se pueda ejercitar, Señor. Me pongo en tus manos y sé, Señor, que nos vas a bendecir. Gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a uno de los versículos más lindos que hay en el Nuevo Testamento. Es Romanos 8:2. Vamos a pedirle a los técnicos que nos pongan ahí la palabra. Gloria a Dios. Y como yo ya les prediqué 85 mensajes de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 16. Y la primer pasada lo vimos en una forma general y aprendimos todas las secciones que tiene el libro y nos dimos cuenta que es el Evangelio de Dios. O sea que no es el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, sino que es el Evangelio de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver qué es el Evangelio de Dios. Porque muchos cristianos saben el Evangelio de Cristo, pero no saben cuál es el Evangelio de Dios. Y tristemente, porque eso da tristeza, que debido a nuestros maestros que son haraganes y no se meten a la palabra para ayudarnos, nos acostumbraron al Evangelio de Cristo. Ahora, nosotros en ninguna manera podemos despreciar el Evangelio de Cristo, pero no es la meta de Dios. O sea que el Evangelio de Cristo no es lo que Dios tiene como meta para nosotros, sino que miren cómo comienza Romanos. Les estoy refrescando un poquito la mente porque hoy nos vamos a profundizar más, pero queremos recordar todo lo que hemos aprendido. Mire cómo dice en Romanos capítulo 1 y versículo 1, y después vamos a regresar otra vez al 8:2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado no para el Evangelio de Cristo, sino para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios no es algo simple. El Evangelio de Dios es el Evangelio de un Cristo resucitado, mientras que el Evangelio de Jesucristo es de un Cristo en la carne, un Cristo que vivió 33 años y medio. Y si ustedes se dan cuenta y no me dejan mentir, casi todos los pastores y todos los predicadores se centran en el Cristo terrenal. Las reuniones se enfocan totalmente en los milagros, en el poder, en echar fuera demonios, en el gozo del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que sucede es que los hermanos se acostumbran
a un Cristo externo, a un Cristo que jamás puede hacer lo que nuestro Padre Celestial se ha propuesto en nosotros. Porque entonces nosotros nos quedamos con un evangelio externo de recibir, de dame, 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 sálvame, cuídame, protégeme, restáurame, consuélame. ¿Se dan cuenta? Por eso decía un hermano que ya está con Cristo presente, él decía que ese es el evangelio de los chivos, porque es dame, bendíceme, sálvame. Pero cuando uno empieza a crecer en el conocimiento de Jesucristo, uno deja de ser chivo, porque empieza a entender que es más bienaventurado. ¿Qué? Pero casi todos los cristianos quieren que les den, que les den. Pero cuando uno empieza a crecer en Cristo y uno empieza a madurar, uno se da cuenta que no le está dando a Dios lo que Él quiere. Y no les estoy hablando de dinero, porque ya les dije que ese no es nuestro enfoque. Yo estoy hablándoles de que Dios espera algo de nosotros. Él no espera que nosotros siempre estemos mendigando, pidiendo, sino que Él anhela, Él anhela. Y quiero compartirles que los tratos de Dios son bien profundos con los que le amamos. Porque a mí, cuando yo cumplí 40 años de ser pastor, Dios me dijo, ok, Gilberto, ahora poseíste la tierra. Ustedes saben que el pueblo de Israel es el ejemplo para entender que a los 40 años se tiene que poseer la tierra. No puede ser que uno tenga 40 años de ser cristiano y no posea la tierra. Eso es una lección espiritual, es de poseer a Cristo totalmente. O sea que a los 40 años de ser uno cristiano, hermanos, más le vale que ya esté viviendo a Cristo. Porque de lo contrario todavía anda en el desierto. Y Dios me hizo ver muy claramente a mí que Él no me pidió nada cuando yo anduve en el desierto. Y yo decía, Señor, ¿por qué no me pediste nada? Porque cuando uno es un cristiano bebé, Dios no le pide nada. Por eso se vale que usted sea chivo, pues, pero no se va a quedar chivo toda la vida. Porque si se queda chivo toda la vida, usted tiene que entender que usted se quedó en el desierto. Porque en el desierto, ahí le dan a uno maná, le dan vestido que no se envejece, le dan calzado que no se termina, no se acaba, no se gasta. Entonces yo comprendí que en el desierto Dios no le pide nada a uno, porque todo lo da Él. Entonces tú tienes que vivir con un pensamiento abierto a que Dios quiere algo de ti. Tiene que llegar el momento en tu vida que tú tienes que decir, vale, es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, hay hermanos que ni siquiera ofrenda dan, pero no es esa la meta. Pero hay que decirles. Dios es un Dios que da. Por eso Él, cuando alguien madura,
él se da cuenta que ese hermano ha crecido porque ese hermano empieza a dar. Al tomar la tierra, les pidió a los israelitas y les dijo: cuando poseas la tierra, me vas a presentar el fruto de la tierra y lo vas a llevar al templo. Hasta entonces les pidió que ellos tenían que producir. Y eso es muy significativo para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, porque eso significa que nosotros, al crecer, el Señor espera de nosotros fruto. Y ustedes saben que todos los frutos del pueblo de Israel son tipo de Cristo. Todo lo que ellos llevaban: comida, animalitos, avecillas, harina, aceite, vino, todo eso son tipos de Cristo. Dicho así, en otras palabras, lo que nosotros tenemos que presentarle a Dios son las experiencias de Cristo. O sea que ahora nosotros venimos a una reunión, ahora nosotros somos la iglesia, ahora nosotros somos el templo. Nosotros ya sabemos que este salón no es el templo. Allá en el Antiguo Testamento, el templo era literal y ellos se gozaban en el templo, y ahí en el templo hacían todas las cosas que Dios les pedía. Pero resulta que ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo y nosotros somos la ofrenda. Por eso quiero que nos recordemos pues que todo eso lo hemos aprendido en Romanos. Uno de los versículos, ahora sí regresemos al versículo más maravilloso, que es Romanos 8:2, y tal vez para muchas personas, cuando nosotros hablamos, especialmente cuando habla el hermano Carrillo, a muchos les parece extraño lo que el hermano Carrillo predica, porque resulta que yo ya no estoy en el evangelio de Cristo, sino que estoy en el evangelio de Dios, que es predicarle a los hermanos acerca del Cristo que está dentro de ellos. Y eso es diferente. Por eso es que mi mensaje no se parece al de los hermanos que están enfocados en un Cristo exterior. Yo estoy bien enfocado en el Cristo que usted tiene adentro. Y si a alguien no le gusta la predicación del Cristo que tiene adentro, dudo que permanezca con nosotros. Porque muchos hermanos están acostumbrados a el party, o sea, la fiesta. Entonces, cuando hay una iglesia que no tiene brincos y no tiene cosas que ellos están acostumbrados a ver, dicen: no, aquí no hay nada. ¿Y qué si se pierden lo mejor? Porque no saben que este evangelio de Dios sí toca el gobierno divino. Lo otro no toca el gobierno divino. Lo otro toca las emociones, lo otro toca el intelecto, toca el sentimiento. Ah, qué bonito. No, yo también creo en que hay que tocar el sentimiento. Y por eso hoy creo que antes de irnos vamos a hacer una práctica. Hoy voy a hacer algo que lo hago tal vez una vez al año, como cuando se recuerdan que en el estanque de Bethesda, dice que una vez al año venía el ángel y movía las aguas, y el que primero se lanzara, ¿qué le pasaba? Se sanaba. Entonces hoy vamos a mover las aguas. Cuando terminemos hoy voy a mover las aguas, porque algunos tal vez creen que yo no tengo inspiración en el Espíritu. Claro. Si antes de ser un predicador de esta manera era un pentecostal de hueso colorado, ¿ok? Pero no me quedé allí por una razón, porque nunca me cambió mi vida. Solo me emocionó y me hizo orgulloso. Yo tenía más ovejas cuando era pentecostal que ahora que soy cristiano. Ahora yo no sé a quién le gusta más ser, qué le gusta a usted más ser, pero se lo digo en serio. Se lo digo en serio porque muchos hermanos saben la historia del hermano Carrillo. Amén. Very good. Entonces, quiero que piensen. Siempre me gusta hacerlos pensar.
Ustedes saben que en la Biblia Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Si algún cristiano no cree eso, se va a perder de entender la revelación divina en su pureza. Porque Dios está revelado como un Dios triuno. Dios está revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquier hermano que cambie esa verdad va a detener con injusticia la verdad. Porque entonces los hermanos no van a poder experimentar porque hay una razón por la cual Dios es triuno. Y hay una razón por la cual el hombre es tripartito. Nosotros somos tripartitos y a la larga todos juntos podemos decir que somos el hombre triuno. Porque está enseñado en la Biblia que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que para enseñarnos Dios a nosotros cómo trata Él con su hombre corporativo, Él usa 3 personas, a Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de ellos nosotros entendemos cómo trata Dios con nosotros como cuerpo, como cuerpo. Porque nosotros tenemos tratos de Dios individuales y como cuerpo. Él trata con nosotros como individuos, pero trata con nosotros como iglesia. Entonces, les decía que Dios se revela como Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, pero es por una razón, porque Él quería entrar en el hombre. Si Dios nunca hubiera tenido en su programa estar adentro de nosotros, Él no tendría necesidad de revelarse como Padre, Hijo y Espíritu. Sencillamente se revelaría como Dios. Pero entonces nosotros tendríamos el Dios exterior del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era el hombre exterior, el Dios exterior. Pero esa no era la meta de Dios. Desde el principio su pensamiento era: quiero entrar en el hombre. Quiero entrar en el hombre, porque es la única manera que yo puedo recuperar todo lo que el chamuco ocasionó en él, porque el chamuco se reveló aquí conmigo. Así dice Dios. ¿Cuántos lo creen? El chamuco no se reveló aquí en la tierra. Él se reveló en la presencia de Dios. O sea que el problema, por eso usted tiene que pensar bien cómo es este asunto, porque el problema no se originó aquí en la tierra. Nosotros tenemos un problema espiritual. Se originó en la vida del espíritu. Y ahora estamos afectados. Y ya vieron que en el mensaje anterior toqué ese aspecto de que nosotros pertenecemos a 2 esferas. El problema es que nosotros somos tan naturales que se nos olvida que estamos en 2 esferas. Porque nosotros somos físicos y espirituales. Nosotros somos espíritus. Usted es espíritu. Yo soy espíritu. Pero nos pusieron en cuarentena. Estamos detenidos en un cuerpo físico. Pero, como dicen en inglés, the way that God deals with us is in twofoldness, es en 2 maneras. Él trata con nosotros en nuestra esfera física y trata con nosotros en nuestra esfera espiritual. Tristemente, nosotros ni atención le ponemos a la esfera espiritual, que es la verdadera. Por eso cuando usted lee la Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Y nosotros peleando con todos los hermanos. Entonces nosotros no hemos agarrado la onda. De verdad, hermano, mire, años de ser cristianos y nosotros todavía nos peleamos con la esposa
Las esposas se pelean con el esposo, con los hijos, con los diáconos, hermano. ¿Qué culpa tienen los diáconos? Con el pastor. Se pelean. ¿Ustedes creen que no? Y algunos pelean ocultos. Porque nunca me dicen nada a mí hasta que, pastor, me voy. ¿Pero qué te hicimos? ¿Qué te hicimos para que te vayas? Pero ¿se dan cuenta ustedes que nosotros tenemos problemas bien serios? Y lo más tremendo es que en donde somos más vulnerables, que es en nuestra vida espiritual, somos tan débiles, tan débiles. A ti te debería tocar predicar hoy para que no te duermas. No, yo sé que vienes cansadito, duérmete, chato. Ahí te despertamos hoy, cuando hagamos el experimento. Sí, es que vamos a hacer un experimento si no te queremos agarrar dormido. No, te quiero mucho, te quiero mucho. Dios entonces, hermano, porque estoy hablando de esto, porque Dios tiene muchos títulos. Dios tiene muchos títulos. Por ejemplo, Dios se llama Padre, se llama Hijo, se llama Espíritu, se llama Espíritu Santo, se llama Cristo, se llama Espíritu de vida, se llama Espíritu vivificante, se llama ríos de agua viva. Oh, si yo me pongo con usted a buscar cuántos nombres tiene Dios en la Biblia, se va a quedar asustado. Mínimo tiene 700 nombres. Así que si usted le dijera al Señor, Señor, ¿cómo te llamas?, se tardaría como 3 horas para decirle su nombre. Nosotros fácil, José Gilberto Carrillo. Algunos ni tienen 2 apellidos, solo un nombre y un apellido. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Chano Verduzco. Pero Dios, por eso fue que cuando le dijo Moisés, Señor, y si me pregunta el si me pregunta el faraón quién me mandó, ¿qué le digo? Vamos a simplificarlo, dile que yo soy, te mandó. Entonces agarró la onda Moisés, ¿verdad? Porque dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el todopoderoso, yo soy el todosuficiente, yo soy el proveedor. Imagínate. Por eso es que Dios habla así. Ahora pregúntate tú, ¿por qué aquí en este versículo, mira cómo se llama Dios? Mira cómo se llama. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama Dios ahí? No, lea. Así se llama Dios ahí. Él se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hermanos, yo estoy hablando en serio. ¿Quieres tú ser librado del pecado? Yo te pregunto, ¿alguna vez te han hablado de Dios? Que para ser liberados del pecado nosotros tenemos que conocer al Dios que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Sea sincero, sea sincera. Usted no ha sido liberado de su pecado porque usted no conocía a ese Dios. Sí lo conocía. Yo antes de que Dios se me revelara de esa manera, yo no lo conocía. Yo podía decir como Job, de oídas te había oído. Pero a mí Dios me habló y me dijo, Gilberto, ¿quieres ser liberado de la ley del pecado y de la muerte? Y yo le dije, amén. Entonces quiero que me conozcas como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Y sabe usted que es raro el creyente que tiene esa experiencia, porque para conocerlo a Él así, eso no es simple. Eso no es simple. Usted quizá conozca a Jesús. Usted quizá me diga a mí, yo conozco a Cristo, hermano. Pero yo le pregunto, ¿conoce al que lo puede liberar de sus pecados y de la muerte? Porque aquí está hablando de una ley que tiene usted. Here is speaking to us about the law that control us. Hay una ley que nos controla a nosotros. Y esa ley se llama ley del pecado. Y gracias a Dios que hemos estudiado Romanos, hermano. Porque en Romanos 7 dice Pablo que siempre que él quiere ser bueno, qué casualidad que no puede. Dice, siempre que quiero ser bueno, se levanta en mí la ley del pecado y no me deja ser bueno. ¿Quieren leerlo conmigo? Porque acuérdense que ya lo estudiamos. Pero como a mí no me gusta entretenerlos a ustedes, yo vengo a lo que te truje, chencho, dijo aquel. Yo vengo a llenarlo a usted de la palabra de Dios. Yo vengo a revolucionarlo, a decirle a usted, hey, wake up, wake up. Vamos al capítulo 7 y se van a recordar de todas estas cosas preciosas que están aquí. Sí, capítulo 7. Y miren cómo dice pues. Leamos en el versículo 18. 7:18 en adelante. Y yo sé que en mí, dígalo, porque de tanto repetirlo usted se va a convencer. Y yo sé que en mí, esto es, dice, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Ahora fíjense, él está hablando de la carne y de la mente. En la mente dice, yo quiero ser bueno. I want to be good. I want to be good. Yo no quiero ofender a los seres. ¿No te ha pasado? Yo no te quiero ofender a ti, Hani. Perdóname, yo sé que a veces no te trato como debería de tratarte. Hani, ¿me perdonas? ¿Y qué quieres? Te tengo que perdonar, si al fin y al cabo vivo con vos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no por el bien. Porque el querer el bien sí está en mí, en la mente, pero en la mente no tengo el poder para hacerlo. Mi mente solo me sirve para vivir deseando. Ay, cuánto anhelo, cuánto deseara ser ese vencedor. Oh, es más, hasta le dice al Señor, tú sabes, you know, Lord, I wish to be an overcomer. You know, Lord, I'm not lying. Y es bien sincero, ¿no? En mi carne no mora el bien. El querer el bien en mi mente sí está, pero no el hacerlo. Sigamos leyendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero. Y por eso siempre vengo a la oración y le digo, Señor, la regué, Señor. Tú sabes que yo solo la vivo regando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, fíjate pues, tienes que descubrirte. You have to discover yourself. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo está eso que a nosotros nos manipulan? ¿Cómo está eso que hay alguien que te manipula? Porque ahí dice que si haces lo que no quieres, entonces no lo estás haciendo tú. Y fíjate que ahí se pueden sacar doctrinas bien torcidas. Y por eso muchos hermanos que no entienden a Pablo sacan doctrinas bien torcidas y empiezan a justificarse y a decir, entonces Dios no me va a condenar porque Él me hizo así. Él me hizo que yo piense hacer el bien, pero que no lo pueda hacer. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Fíjese que es ley, es una ley. Nosotros estamos compuestos de leyes. Quiero hacer el bien, es una ley. O sea que en mi mente hay una ley. I always want to be good. I always want to be good. Así somos, así somos. Dígame usted, ¿no quiere ser bueno usted? Así somos. Es una ley. O sea que nosotros tenemos que aprender cómo funcionan esas leyes, porque de lo contrario no seremos los que tocan el propósito divino. Hay una ley en mi carne que dice a la mente que quiere hacer el bien, no te dejo. No puedes, no puedes. Yo no permito. Una ley. O sea que nosotros estamos cautivos, dice Pablo. Dice, hay una ley que me lleva cautivo todo el tiempo al pecado. Hermano, ¿por qué nos conformamos a estar cautivos? Pero si cantamos libre, libre y qué libre va a estar. Pero todos cantamos. ¡Libre! Y él no va a salir de la iglesia, hermano, es un cautivo. Entonces somos el burro de la zanahoria. Pues claro. Si no se nos explica la palabra, ni cómo funciona la palabra, de nada nos sirve cantar, echar fuera demonios, hacer piruetas, lo que quieras. Y jamás serás el hombre y la mujer victoriosa que está buscando Dios para su propósito. Todos somos culpables por eso. Calladitos todos. Siga leyendo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjese, usted tiene un hombre interior. Y ese hombre interior le gusta la ley de Dios. El rey David, él escribió el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y luego dice, sino que
en la ley medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Ahora, nosotros no podemos decir eso. Yo no puedo decir que la ley es mi delicia. Por esto, miren, pónganme allí el 3:21. Ya sabe que estamos en Romanos y que podemos ir a cualquier parte de Romanos y vamos a encontrar la verdad. Pero ahora, aparte de la ley, esa que se deleita el hombre interior, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley. La fe no tiene nada que ver con la ley, hermano. La ley no es de fe. La ley es, si no haces esto, te mato. Esa es la ley. La justicia de Dios, que es por fe, es haz lo que quieras, al final hacemos cuentas. Fíjese qué tremenda, qué diferencia. La ley es, si no haces esto, te mato. La gracia es, haz lo que quieras. Al final, hacemos un balance a ver si tuviste más cosas positivas que negativas. Muy bien, regresemos entonces. Regresemos. Porque esto es maravilloso, hermano. 8:2. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si en nuestra carne hay una ley que se llama pecado, en nuestra mente hay una ley que se llama que queremos hacer lo bueno. Resumiendo, la ley, la mente es el alma, porque la mente es la parte líder del alma. De acuerdo a la pureza del Evangelio de Dios, el alma de nosotros siempre quiere hacer el bien. Pero la carne de nosotros no nos permite. Entonces ahí ya tenemos dos partes del hombre tripartito, el alma y el cuerpo. Pero tenemos una tercera parte. Tenemos el espíritu del hombre. Y el espíritu de Cristo vino a vivir al espíritu del hombre. Esa es la Biblia con su pureza. En el Nuevo Testamento Dios se procesó porque Él es triuno y Él pasa por un proceso para entrar en el hombre, pero ahorita no estamos hablando de que Él entró como el Espíritu Santo. No estamos hablando de que Él entró como Cristo. No estamos hablando de que Él entró como Jesús, porque usted tiene que saber que Él entró a usted con todos sus 700 nombres. Pero ahora usted necesita un nombre que le ayude en su pecado y en su muerte. Y entonces usted tiene que descubrir que en usted hay una ley, porque solo una ley puede eliminar otra ley. Cuando sale una nueva ley, quita todas las demás leyes. Y de repente aquí les da la locura de que quitan una ley y desaparecen todas las anteriores y después quitan esa nueva y traen otra vez la anterior. La cosa es que siempre están jugando con la gente. Pero Dios no es así. Dios es definido, Dios no cambia, Dios es precioso, Dios es maravilloso. Y Él tiene una ley adentro de nosotros, que es Él mismo. Él, para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos en el pecado y la muerte, Él nos dice en esta noche, le dice Perla, le dice Junior, le dice Karina, le dice Cindy, le dice Raymond, le dice Jenner, le dice Gilmar, le dice Luis, yo puedo ayudarte
a que tú seas librado del pecado. Pero me tienes que experimentar como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora fíjense pues, hay una ley. Nosotros solo tenemos que usar el canal correcto para que esa ley opere. Si permanecemos en la mente natural del alma, tenemos al pecado que nos va a atacar y no nos va a dejar. Pero si usamos el órgano correcto, vamos a usar el Espíritu. Por eso ustedes deben de entender que en el Nuevo Testamento se nos dice que oremos en el Espíritu, que cantemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que nos conduzcamos en el Espíritu. Ahora está el asunto, como dijo aquel, la pregunta del millón, porque esa es la que los hermanos quieren que les contesten. ¿Cómo se usa el Espíritu? Y ahí es donde ya todos los cristianos fracasan, porque no saben usar su espíritu. Les dije al principio, estamos en dos esferas. Nosotros nos movemos en la esfera física. Nos encanta. Oh, we love it. La esfera física para nosotros es lo máximo. Para Dios es basura. Dios dice que nosotros vivamos en el Espíritu. Leamos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? ¿En cuál carne condenó Dios al pecado? En la carne de Jesús. En la carne de Jesús. Condenó al pecado. Ahora usted va a entender la razón de la muerte de Cristo. Él no se podía quedar vivo. ¿Cómo? ¿Cómo se iba a quedar vivo si Él tenía que terminar con algo para entrar en nosotros sin ese algo? Y por eso Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. O sea, Dios vio a todos, dice, por cuanto todos pecaron, todos. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. You are my enemies. I don't need you. Oh, but wait a minute. I'm going to do something because I'm going to fix that problem. Yo voy a arreglar ese problema. Me voy a volver hombre yo. Pero noten pues que al morir en la cruz, gloria a Dios, hermano. Pero la cruz no es la meta de Dios. Por eso, mire, a mí, a veces algunos me prueban para ver qué digo. A veces me dicen, pastor, ¿es buena la Navidad? Yo le digo, mire, a mí no me importa la Navidad. Si usted quiere gastarse su dinero y regalarle regalo a sus niños, ese es negocio suyo. Porque la Navidad no es la meta de Dios. La meta de Dios no era nacer en el pesebre. Ese solo era el inicio de su encarnación. Es más,
Ni siquiera la resurrección es la fiesta que me mueve a celebrar. O sea, por eso les dije un día yo a ustedes que nosotros no celebramos fechas, sino hechos. Pero a mí no me molesta. Es más, si un hermano me dice, fíjese, pastor, que hice tamales, órale, ojalá estén buenos. Si me invitas a tu casa, me voy a comer el tamal. Claro que sí. Es que estoy celebrando Navidad, pastor. Ese es negocio tuyo. Yo no te he enseñado eso, pero si eso es lo que captas, what can I do? Nada. Por eso uno debe de ser un cristiano maduro. Fíjate, vino Dios por causa del pecado de todos nosotros. Él dice, yo voy a arreglar ese problema, yo me voy a hacer hombre, voy a nacer en un pesebre, voy a vivir con un carpintero, voy a vivir 30 años normales, no voy a hacer milagros, no voy a hacer señales, nada. Y a los 30, por 3 años y medio, les voy a demostrar que yo soy Dios. Pero los primeros 30, ahí estaban los paralíticos, ahí estaban los mudos, ahí estaban los ciegos, ahí estaban todos los enfermos. Y cuando él empezó su ministerio, no sanó a todos los enfermos, ni liberó a todos los endemoniados, sino que usó ejemplos de algunos para enseñarnos una lección espiritual. Pero tristemente los hermanos que son niños en Cristo se quedan con ese Cristo terrenal y los hace gozarse tanto. No menosprecio a mi Cristo terrenal, porque es mi Salvador. Pero yo no estoy contento haciendo milagros y despeinando a la gente. No, eso no me apasiona, hermano. A mí me apasiona tocarles a ustedes su espíritu. Eso me apasiona. Que ustedes verdaderamente sean bendecidos de su espíritu, que Dios les abra los ojos para ver la realidad del evangelio de Dios. Entonces, Dios pasó por el proceso y en resurrección se metió en los discípulos. Después de la resurrección, el Señor ya no caminó físicamente aquí en la tierra, caminó adentro de los discípulos. Eso no quiere decir que Él no tiene su parte física, porque su parte física está en el tercer cielo, pero su esencia, su espíritu, Él está dentro de nosotros. Entonces, desen cuenta ustedes, pues, cómo puede uno entender la Biblia correctamente, porque si tú entiendes que Cristo nunca se fue, no te va a impresionar su regreso. La mayoría de cristianos lo está esperando. Yo aquí lo tengo. Vive conmigo todos los días. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿Se fue? ¿No nos dijo que no nos dejaría huérfanos? Él se va contigo todos los días a tu trabajo. Aparte que tú lo ignoras. Él está allí cuando estás peleando con tu mujer. Aparte es que lo ignoras. Él está aquí en esta noche. Aparte es que lo ignoras. No estamos en una falacia. No estamos en ninguna ilusión. Estamos en una esperanza. Yo estoy loco que se manifieste Él en mí. Estoy loco. Le digo, Señor, todos los días le pido que se aparezca, que salga para tratar a la María Elena. Le digo, sal, Señor, yo no quiero tratarla. Trátala tú, porque tú sí la sabes tratar. Tú tienes que decirle. Cuando te pones a alegar con tu mamá y decirle que está mal y que ella ya es vieja y que tú eres joven, ahí tienes que decirle,
Cristo, yo no puedo tratar a mi mamá. Sal tú, por favor, y trátala. Cuando te enojas con Federico y que te dan ganas de patearlo, tienes que decirles, Cristo, sal y trata a Federico. Porque tú lo vas a tratar mal, pero Cristo no. Porque Cristo ama a Federico. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? I'm learning. Yo aprendo. Entonces, si seguimos leyendo, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta la diferencia que hay en andar en el Espíritu? Andar en la carne, andar en los pensamientos, porque el que se ocupa de la carne es muerte. Pero si nosotros entendemos lo que nosotros tenemos, por eso te digo que un evangelio bien predicado produce cristianos bien sanos y no tontos. De nosotros depende qué clase de cristianos van a haber frente a nosotros, tontos o cristianos listos. Y no lo digo con orgullo, pero a mí me gusta producir cristianos listos, no tontos, esos que, hermano, mire, por eso a mí me decepcionan tanto muchos de los hermanos. ¿Sabe por qué me decepcionan? Porque habiéndoles predicado un evangelio tan precioso que transforma, cuando tienen problemas, tienen unas reacciones que el diablo se queda angelito a la par de ellos. Por eso les he dicho, hermanos, a mí no me impresiona ninguno de ustedes con su manera de ser. A mí me impresionan ustedes cuando ustedes reaccionan, cuando los tratan mal, cuando les dicen cosas duras y pesadas. Allí sí me van a impresionar cómo reaccionen. Hello. Como dijo aquel, yuhu. Aleluya. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, Iván? Ya dice. Quisiera seguir hablando con ustedes, pero el tiempo se acabó. Y ustedes, algunos tienen que trabajar, otros tienen que hacer cosas. Entonces el experimento lo vamos a hacer el domingo, para no detenerlos tanto. Pero abramos nuestro espíritu, hermano, porque Dios nos visita en cada predicación. Cada vez que nosotros predicamos la palabra, Dios se manifiesta aquí y Dios nos habla. Así que solo recuérdense siempre que para cada cosa que Dios hace en nosotros tiene un título. Si ustedes han oído los mensajes atentamente, ya saben que si están enfermos, los tiene que sanar Jehová Rafa. Si no tienen trabajo, no hay dinero, los tiene que ayudar Jehová Jireh. Si son avergonzados por otras personas y no los tratan bien, ustedes necesitan a Jehová Nisi, su bandera, su estandarte. Pues hoy aprendimos. Y esto es profundo porque esto es heavyweight. Esto es material pesado, hermano. Heavy duty. Porque estamos hablando de ser liberados del pecado. Y tenemos que entender que nuestro contacto con Dios no es en la esfera física, es en la esfera espiritual. Por eso tenemos que platicar con Él. Tenemos que invocar su nombre. Tenemos que, mire, los brujos, si usted los consulta y usted les paga, le hacen venir a su abuelito.
y le hacen venir a su abuelita. Pues yo les voy a enseñar a ustedes cómo ese Dios que mora aquí y que mora en el tercer cielo, al tener contacto con Él, Él viene. Él se manifiesta. ¿Cuántos agree with me? Do you agree with me? Cierre sus ojitos. Padre, en esta noche te damos gracias, porque una vez más nos has hablado, porque una vez más nos has mostrado que estás con nosotros y dentro de nosotros. Perdónanos porque nosotros somos muy dejados, nosotros somos muy distraídos y nosotros ignoramos tu dulce presencia. Tú nunca nos dejaste, tú aquí estás con nosotros. Y hay un contraste entre nosotros y tú. Resulta que nosotros te estamos esperando y tú estás viendo para la tierra esperando que salgas de nosotros. Esa es una paradoja, Señor. Que nosotros te estamos esperando y tú nos estás esperando. ¡Qué tremendo, Señor! Parece que tenemos los conceptos del Evangelio al revés. Perdónanos, porque al no haber sido instruidos correctamente, estamos más emocionados con cosas que son secundarias. Lo primario en nosotros es que Cristo se forme totalmente en nosotros para que se manifieste. Como dice Pablo en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis semejantes a Él. Anhelamos, Señor. Renunciamos a tratar de hacer el bien porque no podemos. Renunciamos a eso. No estamos buscando ser buenos, porque eso no es lo que tú nos has revelado, sino que queremos que tú, Señor, crezcas en nosotros. Queremos que tú des fruto en nosotros. Si tú fuiste sembrado en nosotros como la semilla, tú vas a producir el fruto, no nosotros. Por eso lo único que anhelamos es que nuestro espíritu pueda tocarte. Que nuestro espíritu pueda tocarte, Señor. Porque si nuestro espíritu te toca, Señor, entonces nosotros vamos a ser los hombres y las mujeres que se va a ver en ellos la expresión de Cristo. Todos están esperando la expresión de Cristo. Dice que aún la creación misma está esperando que en nosotros se manifieste la gloria de Dios. Sabemos que la resurrección es la consumación de eso, pero ¿tú no esperaste a resucitar de tu cuerpo para que el mundo viera que estabas llenos de gloria? Tú lo viviste aquí en la tierra. Tu palabra claramente nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Y vimos su gloria, dice, vimos su gloria. Señor, que se vea tu gloria en nosotros, por favor. Es lo que te pedimos. Yo sé que tú no estás interesado en nuestra espiritualidad ni en nuestra justicia. Tú estás interesado en que Cristo, tu Hijo, se forme en nosotros. Gracias, porque yo sé que mis hermanos han entendido en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y todos decimos que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y seguimos el domingo.